Damos sesiones personales, se llaman acompañamientos de bioneuroemoción y de Psyche. En este día la plática se llama El poder de reescribir tu historia. Es algo muy bonito, la historia de nosotros en realidad se ha reescrito en varios aspectos. Y hoy vamos a empezar con algo que nos va a ayudar. Normalmente estamos aquí presentes físicamente, pero tenemos varios pendientes y varias cosas y constantemente estamos pensando en algunas más. Hoy lo que vamos a ayudar es a nuestro cerebro para integrarse. Todos sabemos que tenemos un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo en el cerebro y lo que los une es el cuerpo calloso del cerebro. ¿Qué pasa con esto? Normalmente cuando tenemos estrés y pensamientos así muy constantes, nuestro cerebro se tensa, entonces no pasa información de un lado a otro. Y por ejemplo hay veces que, o en mis tiempos, yo me aprendía todo de memoria y tenía yo que retenerlo ahí. Ahora hemos aprendido precisamente que relajándonos se aprende mucho mejor. Entonces vamos a hacer unos pequeños ejercicios muy sencillos y bonitos. Y empezamos, por favor, vean la pantalla. Vamos a encontrar la letra F. Quien la encuentre, por favor, levante. ¡Wow! Todos vienen muy relajados, me encanta eso. Perfectísimo, gracias. La siguiente. Un momentito, gracias. La mente es mágica, mira los platos, están boca abajo, pero no todos. En cuanto veas los que están boca arriba, los demás se darán vuelta. ¿Listo? Levanten su mano, quien ya le dieron vuelta los platos, excelente. Muy bien. Y el último vamos a relajarnos un poco más y divertirnos. Todos ahí sentados les voy a pedir que con su pierna derecha demos vuelta en las manecillas del reloj nuestro tobillo. ¿Ok? ¿Todos listos? Ahora con la mano derecha vamos a hacer un 6 y seguimos girando en las manecillas del reloj. Seguimos. Ok. ¿Listo? Okay. La risa nos relaja mucho. Realmente nunca he podido yo tampoco. Bienvenidos. Los dejo con César. Buenos días a todos ustedes, gracias que nos acompañan. Ya esta es la última plática del año. Todo el año, gracias a Dios, nos ha permitido compartir muchos temas con el Mercado Vivo, con otros lugares donde nos han invitado a compartir esto mismo. Y bueno, pues hoy ya cerramos el año con broche de oro aquí en Jalapa. Todavía tenemos otras invitaciones fuera de aquí, pero bueno, hoy les doy la bienvenida a nombre mío, de mi familia y de todos los que pertenecemos a Centro El Milagro. Hoy escogimos precisamente a propósito de que, bueno, dentro de un mes, no sé si ya se habrán dado cuenta, dentro de un mes ya estaremos celebrando la Navidad, ¿verdad? 25 de diciembre, ya casi a unos días de terminar el año. Entonces, digo, para los que no habían recordado o no se habían dado cuenta, ya estamos a punto de terminar este ciclo. Y vale la pena ahora entonces como hacer un pequeño recuento de nuestra vida y poder, bueno, intentar tener las bases para empezar hoy a reescribir nuestra historia.
¿Por qué reescribirla? Bueno, pues porque la historia de cada uno de nosotros hasta el día de hoy, pues la podíamos escribir. Es decir, no importa la edad que tengas, desde 0 años hasta 80 años que tengas, si tú tomaras ahora un cuaderno y empezaras a escribir la historia de tu vida, todos podríamos hacerlo. Casi todos. Es decir, podríamos decir lo que pasó desde 0 años hasta lo que ha pasado. Y quizás, después de tener ese libro en nuestras manos, es muy probable que algunos digan, bueno, esto tiene algunas páginas felices, pero también tiene algunas páginas dolorosas, ¿verdad? O quizá también hoy mismo, si pudiéramos hacer un escaneo de nuestra vida el día de hoy, también podríamos decir, hoy mismo estoy viviendo cosas que no deseo, que no me gustan, que no me agradan, que no deseo en mi entorno. Yo les pregunto, ¿cuáles son esas cosas que no les agradan? O cambiamos la pregunta, ¿qué cambiarían el día de hoy? ¿Qué reescribirían el día de hoy de sus vidas para que tuvieran otro rumbo u otro final? ¿Qué cambiarían? Cada quien pensemos. Y bueno, aquí está esta pregunta, ¿verdad? Que ya todos vimos, es, si te dieran el libro con la historia de tu vida escrita, ¿leerías el final? ¿Qué haríamos? Si ahorita cada uno se le diera el volumen de su historia y pudieran tener ya editada, ya nada de que... Ya no se puede editada, ya no se podría mandar a editar nuevamente, ya no se podría cambiar absolutamente nada. Ya tendrían aquí la historia de César, la historia de María Antonieta, la historia de Alejandro, la historia de María, la historia, y cada quien tuviera su propio ejemplar. La pregunta es, ¿se atreverían a leer el final? Ahora sí, vamos, levante la mano quien dice sí, yo sí. Perfecto. Sí, lo que venga, que sí, claro. Por supuesto. Y hasta lo firman, ¿verdad? Hasta lo firman, es decirlo, lo autografían para quien lo quiera. Pero quizá muchos de nosotros digamos, wow, o sea, saber ahora el final de mi historia, quizá me limitaría porque ya sabría yo algunas cosas de cómo terminó mi vida y quizá algunas de ellas no me gustarían. Es decir, quizá podría ser al final y vivió sus últimos días con poca salud y vivió sus últimos días sola y abandonada. Claro, también puede ser, y vivió sus últimos días como la historia de una señora de edad, una historia bien hermosa que en cuanto quedó viuda, vendió todos sus ahorros, vendió la casa y se compró un viaje eterno, se puede decir, en un crucero. Es decir, alquiló un crucero y dijo, yo de aquí soy, no me voy a mover del crucero, llévenme a donde quieran y yo voy a ir, me voy a dejar así. Y sigue hasta el día de hoy navegando en ese crucero. ¿Me explico? Y esa es la historia. ¿Cómo va a terminar la señora? Mi historia termina viuda en un crucero, disfrutando de todo lo que disfruto en un crucero, de todos los camareros, de todos los visitantes, en fin, de todos los puertos. Entonces, nuevamente yo les pregunto, ¿qué sí valdría la pena? O si podríamos decir, momento, antes de que se termine el final de mi historia, déjame ver si puedo escribir algo nuevo que valga la pena, que hoy mismo decidamos y digamos, bueno, le reescribo la historia a mi vida. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy explicando? ¿Les gustaría a ustedes reescribir la historia de su vida el día de hoy, no mañana, sino el día de hoy, reescribirla? Sí, perfecto. Digo, es que también recordé la historia
un señor que estaba ansioso por ganar la lotería, y entonces acudió a una persona que adivinaba y le dijo: pues es que ¿para qué quieres saber el final? Mejor construyelo, es que yo necesito y quiero sacarme la lotería, pero nunca latino a los números. Entonces dice: pues bueno, yo te puedo adivinar quizá los números de aquí al 2020, el lunes 25 de noviembre del 2020, qué números van a ser los de la lotería, pero quisieras escucharlo y saber qué números son, verdaderamente quisieras. Y dijo: sí, me arriesgo. Bueno, pues órale. Entonces lo sentó en una bolita mágica, le hizo una hipnosis y se lo dio al Señor, y el Señor claramente llegó a una habitación de su casa y tomó el periódico. Decía ahí 25 de noviembre del 2020. Perfecto. Rápido le pasó a los resultados del Melate. Los escribió, dijo: perfecto, ya me los aprendí. Y cuando iba a cerrar el periódico se dio cuenta que había algo ahí muy raro. Y entonces volteó a ver y era una esquela. Y decía: lamentamos el sensible fallecimiento del señor fulano de tal, que era él. Imagínense. Por eso es la pregunta: ¿les gustaría saber el final de la historia? ¿O les gustaría mejor construir una nueva el día de hoy y que pueda tener un final feliz hoy también? ¿Sí me explico? ¿Y por dónde vamos a empezar? ¿Por dónde vamos a empezar? Siempre por el principio. Bueno, la siguiente es: tú tienes el poder de decir: así no es como terminará mi historia, así no es como mi historia terminará. Tú tienes ese poder. ¿Quién te lo dio? Dios. ¿Desde cuándo? Desde que naciste. Tú tienes el poder de decidir cómo va a terminar tu historia. Hasta aquí hace 8 días en la plática les decía yo, y yo soy un creyente muy, muy fuerte, creo en Dios de una manera muy, muy formal y muy fuerte, pero yo estoy convencido de que Dios nos ha dado tanto poder y nos ama tanto como sus hijos, que inclusive Él respeta al día en que tú te quieras morir. Es decir, que nadie aquí se muere sin su propio consentimiento. Y Dios solamente te respeta, solamente. Esto que parece una información muy radical, yo las volteo con... siempre les digo, no me imagino a Dios levantándose en la mañana y diciendo: tarea del día, primera tarea del día, tengo que matar hoy a 3 millones de personas porque les toca. Porque pues ya ni modo, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues vamos a hacer una rifa y a ver, pues ya, ¿cómo decimos cuando alguien se muere? Pues ya, ese final le tocaba, pues ya estaba de Dios, pues no iba a pasar más allá, en fin, cada quien tiene su raya. No, Dios no puede ser así. Bueno, yo no me lo imagino así. Él te respeta hasta el día en que tú decides terminar tu vida, y lo hace perfecto, adelante. Y yo he tenido muchos testimonios en ese sentido, porque muchos de ustedes quizá me digan: bueno, y cuando son muertes en grupo, no se imaginan, todos llevan la misma resonancia. Y he consultado a muchas personas que me dicen: es que mi papá tuvo un accidente cuando era niño y fue el único que se salvó. Todos se murieron, menos mi papá. Todos. ¿Suerte? ¿Casualidad? O él decía: ahorita no, joven, todavía no es mi tiempo. ¿Me explico? Dios nos ha dado el poder tan grande de escribir nuestra historia, que te respeta hasta el día en que tú te quieres morir. Y es algo muy profundo, pero así es. Ya lo experimentarán cada uno de ustedes. Digo porque yo también lo experimenté algún día, que me quería morir y Dios dijo: adelante, yo te lo concedo. Y yo lo sentí, pero lo sentí así hasta que dije: no, espérate tantito, por favor, me retracto. Porque Dios nos ama y nos ha dado ese poder, y Dios está siempre. Somos sus hijos. ¿Qué no nos daría un padre a sus hijos sino amarnos? Entonces,
¿Dónde vamos a encontrar la posibilidad de reescribir nuestra historia? La vamos a encontrar, bueno, reescribe tu historia, la que sigue, en nuestra familia. Ahí vamos a encontrar la primera pista para poder reescribir nuestra historia. Porque seguramente algunas cosas de las que hoy estás viviendo, que no te gustan, seguramente vienen del clan, vienen de la familia, vienen bajando, vienen permeando como información de tu familia. Siempre les digo, nosotros somos como árboles, Nosotros, si nos pudiéramos poner al centro del árbol, es decir, aquí, en la primera figura, ahí estaríamos nosotros y de ahí podríamos hacer nuestro árbol genealógico como quisiéramos. Y encontraríamos historias, muchas historias que hoy a nosotros nos está tocando vivir de una manera natural, que nosotros no nos damos cuenta quizá, pero que las estamos repitiendo. Todos hasta aquí no me dejarán mentir que estamos de acuerdo que la herencia, ¿cómo se puede decir?, de los rasgos físicos la heredamos en nuestras familias. Es decir, que siempre nos dicen, Somecha, es que eres igualito a tu papá, es que caminas igualito al abuelo, es que hablas igualito al tío, es que los ojos igualito, como dice mi esposa, a Chayanne se parecen todos sus hijos. Igualitos a Chayanne. Yo le digo, sí. Bueno, es un comercial, ¿verdad? Es decir, estamos de acuerdo aquí que los rasgos físicos se van heredando de generación en generación. También se heredan las situaciones, heredamos los síntomas, iba a decir las enfermedades, pero no, heredamos los síntomas. ¿Cómo? Bueno, ahí sí no me dejarán mentir, el abuelo padece del corazón, el tío del corazón, el sobrino del corazón, y hay una secuencia de síntomas que se van traduciendo y van pasándose a nivel en el clan. Todos estamos de acuerdo hasta aquí que los rasgos físicos y los rasgos de síntomas van pasando en los clanes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Pero pocas veces nos preguntamos que también las situaciones emocionales se van bajando igualito, así ahora sí que sin preguntar si sí o si no, se van bajando. Y nosotros a veces no nos damos cuenta que en realidad el margen de vida que nosotros estamos viviendo libremente anda por el 5%. El 95% de nuestra historia la estamos repitiendo de allá arriba, de historias de allá arriba. Y siempre me gusta comentarles del testimonio, porque a mí me impactó mucho, tengo muchos, pero este me impactó, de una señora que llega a consulta y me dice, es que yo tengo un problema porque mi esposo no me deja salir a la calle. Bueno, ¿por qué no te deja salir? Siempre me habla y me dice, ya voy para la casa, ¿qué necesitas? Yo voy a comprar lo que necesites para mañana, yo paso a donde tú me digas. Y pues cualquiera diría, ¿dónde están ese tipo de hombres? Preséntenmelos, ¿verdad? Pero ¿saben por qué lo hace? Dice, lo hace para que no salga la mujer, su esposa, para que no salga, no le gusta que yo salga a ningún lado. Porque, y le digo, ¿pero en qué nivel? Bueno, a nivel de celos, es decir, ¿a dónde vas? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué? ¿Te quedaste con ver con el de la tienda? ¿Qué? Seguro que andas con el carnicero, o ya viste a los albañiles que acaban de llegar, así dice. Y ella preocupada decía, es que no sé por qué estoy viviendo esto. Entonces le digo, vamos a buscar en tu clan, porque ahí viene la historia. Vamos a buscar, cuando la encontremos vamos a dar pasos para que la trasciendas esta historia. Obviamente no tenía historias, muchos de nosotros no tenemos historias porque no sabemos que ahí es donde tenemos que buscar para poder resolver. Entonces a la siguiente cita, cuando llega, me dice, bueno, pues no sé si sirva, pero tengo una historia de mi bisabuela. Mi bisabuela no son de aquí, son del pueblo, del estado de Veracruz. Ya ven que aquí tenemos muchos ríos. Dice, mi bisabuela tenía 14 o 15 años, está lavando en un río. Está lavando a sus 14 años
y de repente llega un señor con un caballo y se le queda viendo y le dice: tú, súbete. Y la niña se le queda viendo espantada porque no sabe cómo reaccionar en ese momento. Y entonces le vuelve a decir: súbete, que te subas. Es un señor grande, de edad, claro, con una pistola en un caballo, imagínense. Y la niña lo que hace es deja la ropa y se sube al caballo y se va con el señor. Y luego la historia de mi bisabuela es que ese señor la mantuvo encerrada durante 30 años a mi bisabuela. No la dejaba salir a ningún lado. Es más, tan no la dejaba salir que le llevó a otra ahí a vivir con ella. O sea, vivía ella y otra mujer con él, y ahí criaron no sé cuántos hijos. Y ella no salía porque no la dejaba salir ni a respirar, ni absolutamente a nada. Entonces le digo: aquí está la historia, ya tenemos dónde estás repitiendo, de dónde viene esta información que hoy te hace vivir esta experiencia. Vamos a resolverla para que la puedas trascender, pero ya sabes de dónde viene. Así el día de hoy, es decir, ¿qué es lo que tú quisieras cambiar? ¿Qué es lo que tú quisieras trascender? Bueno, pues hay que buscarla en la historia familiar. Hay que buscar esa historia que está guardada, que está celosamente a veces guardada y que no sale a la luz tan fácilmente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados en nuestras familias que las historias se guardan en un baúl, las dolorosas, ¿verdad? Esas, ¿para qué las vamos a decir? Esas no tiene caso ni mencionarlas. Esas no tienen ninguna función, causan dolor, mejor las guardamos, mejor las callamos. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes en su familia eso? Que hay historias que nadie sabe o que solamente ustedes saben. Quizás sí, ¿verdad? Quizá muchos, incluso no sepamos ahora muchas cosas de la familia. ¿Por qué? Porque mamá, casi siempre mamá, con la prudencia de su corazón dice: esto mis hijos no tienen que saberlo, y está bien de inicio, pero cada vez que nosotros guardamos una historia que es dolorosa, la ponemos, siempre digo, en un baúl, pero más que en un baúl, la ponemos en una olla express. Y de historia en historia, en historia guardada, llega un día que explota. Y como explota, clase de síntomas. ¿Me explico? Es decir, que valdría la pena que todos nosotros pudiéramos encontrar nuestras historias. Claro, encontrar las historias bonitas, las historias de alegría, por supuesto, porque esas nos causan mucha alegría, pero si queremos trascender algunas historias, tenemos que conocer las historias dolorosas, porque es ahí donde hay que incidir. ¿Para qué? Para reescribir nuestra historia y que no se vuelvan a repetir. Siempre buscamos, por ejemplo, en las familias con algunos síntomas, digo, y a lo mejor puede ser doloroso, pero siempre buscamos abortos de las mamás que tuvieron. Digo, no tiene por qué ser algo grave, a veces es algo circunstancial, a veces algo es premeditado, pero siempre tienes algún motivo, un argumento válido para hacerlo. Pero yo tenía una consultante que estaba a punto de suicidarse y estaba en México. Ella era de México, nos consultábamos por Skype. Ya era la última persona que veía, porque decía: yo ya no puedo vivir más, me siento totalmente derrotada. Y cuando yo la veo en el internet, pues ella estaba totalmente pálida, totalmente, pues bueno, como una persona que se va a suicidar, o sea, ya no tiene vida en su cara. Y entonces le decía yo: ¿tu mamá tuvo un aborto antes que tú? Y le decía: César, yo te puedo asegurar algo, te puedo decir muchas cosas, pero si de algo puedo estar segura es que mi mamá
jamás hubiera tenido un aborto. Porque yo nací cuando ella tenía 33 años. Le digo, pues con más razón no habrá tenido un aborto tu mamá. Y te digo, te voy a explicar por qué no, me dice. Porque resulta que mi mamá siempre deseó estudiar enfermería, y eso estudió enfermería, y llegó a ser la directora de un centro hospitalario en el occidente del país, muy importante. Ella estaba feliz con ser la jefa de enfermeras de un hospital muy grande. Pero entonces llegaron sus 30 años. ¿Y qué creen que pasó a sus 30 años? Perdón. Había cumplido ya profesionalmente. Bueno, sí. Bueno, de todos modos ella pensaba que no se quería casar. Ella decía que era feliz así, toda la vida iba a vivir así. Pero resultó que la presión familiar y la presión social para una mujer a los 30 años es muy fuerte. ¿Y qué? ¿Te vas a quedar sola? ¿Y qué? ¿Te vas a quedar a vestir santos? ¿Y qué? Díganme si no, ¿verdad? Para una mujer es muy fuerte esa presión. Y entonces dice, mi mamá tuvo que casarse, ¿con quién? Con el primero que pasara. ¿Por qué? Porque ya no aguantaba la presión. Lamentablemente, digo, para las mujeres la segunda presión después de que se casan es, ¿cuál es? Digo, ¿y para cuándo es el primero? ¿Y para cuándo es el primogénito? ¿Y para cuándo nace el sobrino? ¿Y para cuándo nace el nieto? Y entonces mi mamá dice, pues órale, aquí está, y nací yo. Bueno, pues está bien, aquí estás tú. Entonces imagínate cómo mi mamá iba a querer antes embarazarse. Y le digo, bueno, tu argumento es muy válido, pero pregúntale, de todos modos pregúntale, porque todos los signos que tú me das me hacen ver que hay una situación por ahí. Bueno, pues está bien, pregunto, dice, pero ya te aseguro que no, tú pregúntale. No tardaron más de 2 horas en que me volvió a llamar y me dijo, César. Y yo le dije, dime. No puedo creerlo. Es que cuando yo le pregunté, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tuviste un aborto antes que yo? ¿Quién te lo dijo? No, mamá, perdón, es para sanarme. Es porque necesito sanarme. ¿Quién te lo dijo? No, o sea, solo necesito sanarme. Dime sí o no. Sí lo tuve. Déjame explicarte. A mis 18 años, precisamente, yo quería vivir mi vida. Yo no quería tener compromisos. Y decidí no tenerlo. Y ya. Perfecto, mamá, era todo lo que quería. Bueno, perfecto, gracias a Dios. Sí, pero espérame, le dice, nadie lo sabe, ni tu papá. No le vayas a decir a nadie, porque nadie lo sabe. No, dije, no, mamá, claro que no. Y empezamos a trabajar. Y hoy, digo, a mí me alegra mucho porque cada vez que la veo, siempre es una mujer de éxito. Ella tiene una carrera que estaba a la baja, una carrera muy sui generis. Y hoy la veo en bambalinas, haciendo lo que le gusta y brillando y haciendo muchas cosas buenas. Ella reescribió su historia porque pudo encontrar en dónde estaba lo que le estaba bloqueando, la historia familiar que le estaba impidiendo transformarse y cambiar. Ella no lo sabía, porque la información a nivel inconsciente, ¿por qué le afectaba? Porque la información a nivel inconsciente pasa y no te preguntas si estás de acuerdo, como los rasgos físicos, como los síntomas, pasa, nada más, ¿me explico? Es decir, saca los ojos de mamá, pero nadie te pregunta, oye, ¿cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres nacer? La información te llega y ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es buscar historias en nuestra familia. Se dice que quien tiene un árbol, una historia de la familia y no la conoce, es como si tuvieras un tesoro y nunca abrieras ese cofre para sacar esas pepitas de oro, porque no conoces las historias de tu clan.
Claro, muchos de aquí podrán decir, pues es que ya mi abuelita ya no vive, o mi abuelito, o mi tío, o ya no viven mis bisabuelos. Siempre podemos encontrar con la tía abuela, con el primo, con el sobrino. Les digo yo a algunos, hay que ir hasta rascar si se puede el panteón y decir, dime la verdad. Aunque a veces, muchas de las veces, siempre que estamos en sesión, encontramos las historias y hacemos hipótesis y siempre salen reales. Y ahorita les voy a decir al final de mi vida cómo han sido cosas que uno puede también hacer hipótesis y tú puedes decir, por aquí va mi historia, por lo que estoy viviendo. Entonces, busca en tu clan, busca en tu familia. Si todavía tienes a tus abuelitos, a tus tíos, abuelos o bisabuelitos, busca historias, búscalas y anótalas, sobre todo las que son interesantes, las que te llaman la atención, las que sientes que por ahí hay algo que no sabes qué, pero que te llama la atención. Busca esas historias, porque ahí está guardado el secreto de las cosas que podemos reescribir para que ya no se repitan. Este fin de semana que estuvimos fuera, estuvimos dando unas sesiones fuera bueno, en México y en Aguascalientes. Había una persona, me decía, un señor me decía, es que desde hace unos meses tengo una situación con mi hija porque ella se cortó un dedo así, se cortó. Y entonces su mamá dice, bueno, pues allá la curan con piedra, dice piedra caliente, yo no sé qué es eso, que le ponen una piedra caliente para cerrar la herida. Entonces me decía, nada más fue de que mi hija vio la sangre y se desmayó. Wow, le digo, perfecto. Y luego le fuimos, bueno, pues ya pasó, dijo, no nos asustamos, pues, calmados, pues no vamos a hacer olas aquí, pues ya no sé qué habrá pasado que se desmayó mi hija. Y después le vamos a poner una inyección y no le decimos nada. Y cuando llegamos al hospital, dice mi hija, ¿qué me van a hacer? No, pues te vamos a poner una vacuna porque es una niña pequeña. Y entonces le aplican la vacuna y a la hora de sacarle la sangre se vuelve a desmayar. Y entonces tuvieron que llevarla al neurólogo y les dijo, no, pues es un síncope que le da a todos los niños. Bueno, no todos, obviamente, algunos sí, algunos no. Y entonces está tomando ya medicamento neuropsiquiátrico. Y entonces le digo, bueno, pues está bien. Digo, todos nosotros como padres siempre tratamos de cuidar a nuestros hijos y le damos lo que necesitan. Si hay que llevarlos al doctor, los llevamos. Pero le digo, esto es una historia. Hay una historia de tu familia o la familia de tu esposa en la que hay algo intervenido con sangre, con algo muy dramático de sangre. Una historia en la que ella está repitiendo lo que está viviendo. Y se me queda viendo así con los zapatos de arena. Dice, mi suegro se acaba de suicidar. Perfecto, esa es la historia. Aquí está la historia que está repitiendo tu hija. No puede ver la sangre. Y aparte era de la policía judicial, su suegro, y era de los que rociaba parejo. ¿Se dan cuenta cómo encontramos historias? Y le digo ahora, tú tienes que ayudar a que tu hija se sane, porque ya encontramos una historia y ya le empecé a decir algunas cosas para ayudarla. Pero ahí está, siempre encontramos la historia detrás de la historia. Y cuando la encontramos, entonces estás en la posibilidad de reescribir tu historia, de hacerla nueva, diferente, una historia donde seas tú, porque siempre les digo, atrás de esta tú, hay otra tú. Ahorita muchas veces repites tu historia, la repites, pero atrás hay una historia nueva, hay una historia de ti misma, que descúbrela, porque vale la pena descubrirla, porque hay un potencial muy fuerte, porque atrás de tu historia hay un hombre y una mujer que tienen un potencial para hacer cosas muchas y que te hagan felices, que es lo más importante. Entonces, bueno, esa es la primera tarea. Busquemos en nuestra familia, busquemos en nuestra historia la historia, no con el afán
de morbo, no con el afán de encontrar cosas oscuras ni culpables menos, porque yo les pregunto ahora, en la historia primera que les conté de la muchacha de 14 años que estaba lavando en el río y que se tuvo que subir al caballo, la pregunta que me hubiera hecho la señora que me consultó es: ¿y quién tiene la culpa entonces de lo que estoy pasando? ¿Mi bisabuela? ¿Ella tiene la culpa, por eso estoy viviendo yo esto? No, ¿verdad? Hay alguien en el clan que no supo cómo resolver una emoción. Y eso es todo. Es decir, eso es lo más importante después que conozcamos las historias, que nos quedemos sin hacer ningún tipo de juicio por decir: ¿quién es el culpable? Nadie. Esa niña que estaba lavando en el río tuvo de dos: pudo haberse subido al caballo, pudo haber agarrado unas piedras y dice: ¿sabes qué? Pues aquí nos agarramos y no me subo. ¿Me explico? Y la aviento las piedras y no me subo al caballo. Pero ¿cómo podemos juzgar que no se haya subido? Es una emoción que no pudo resolver en ese momento, no la pudo resolver y se queda enquistada en la familia, y de ahí se va repitiendo como los rasgos físicos, como los síntomas físicos, se va repitiendo nada más. Es alguien que no pudo resolver una emoción porque no tenía las armas para hacerlo, por eso. Porque no tenía la capacidad para resolver esa situación. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Nunca nadie. Como les decía hace 8 días, bien interesante, de una persona que llegó y me dice: César, yo solo vengo a una cosa, no me interesa nada. Acabo de divorciar y lo único que te quiero preguntar es: ¿quién tuvo la culpa, yo o mi mujer? Y ya le dije: ¿qué tal si hacemos un referéndum? No una consulta. Pero no, al final le expliqué: nadie tiene la culpa, nadie. Todos estamos repitiendo historias. Y cuando nos dimos cuenta, cuando él se dio cuenta, se fue feliz porque dijo: perfecto, ya sé, nadie tiene la culpa. Nadie. Ella está viviendo su historia y yo estoy viviendo mi historia y la estamos repitiendo. Y estamos siendo la pareja perfecta, tan perfecta que ya les tocaba dejarse. Ya les tocaba. Claro, ¿qué quiere decir? Que entonces vamos a vivir una vida en la que el final está escrito. Por eso la primera pregunta es: ¿quieres leer el final de tu historia o prefieres cambiarlo? ¿Prefieres construir cada día tu final para que puedas al final poder decir: valió la pena haber vivido? Yo tenía otro final, pero le cambié. Y hay puntos de inflexión en los que tú tienes que tomar decisiones drásticas, dramáticas, fuertes, para cambiarle la historia a tu familia. Yo alguna vez en agosto, recuerdo muy bien cuando estábamos celebrando nuestro aniversario en el 2012, teníamos 22 años de casados, 12 años de casados. En el 2012, 12 años de casados, 22 años, no, es que tengo que checar bien, en el 2002, 12 años de casados, y fuimos a celebrar nuestro aniversario en Veracruz, y ese día dije: hoy es un punto de inflexión, y empecé a correr, a hacer ejercicio. A correr. Ese día empecé a correr y hasta el día de hoy eso hago, hago ejercicio para mantener mi cuerpo lo más sano posible y por otras situaciones emocionales que me ayudan también, pero eso hago y lo he hecho durante ya todos estos años con disciplina, tratando de, claro, porque me gusta también, le encontré mucho sabor, muchísimo, porque antes querían que fuera yo bailarín de Chayanne, pero no quise, dije que no, porque era de salirse de la familia y no quería yo hacerlo. Entonces me puse a correr y me llenó, me gustó muchísimo y hasta la fecha lo hago. Son puntos de inflexión en tu vida. No quiere decir que todos tengamos que correr. Alguien puede tomar la pera y pegarle.
Alguien puede ir a jugar básquetbol, voleibol, ese sí, yo hice eso, y eso es un punto de inflexión que me ayudó en mi vida, porque si no, otro César estuviera aquí, muy distinto, muy distinto. En fin, ¿hasta aquí todos estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Si no hay dudas, que no hay, ¿verdad? La que sigue, bueno, está ahí. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, por supuesto. Por eso es que necesitamos conocer. Esto ya lo conocemos todos. Si no conocemos la historia, obviamente la repetimos. La que sigue es: no eres responsable de la programación recibida en tu infancia. No eres responsable de la programación recibida en tu infancia. Sin embargo, como un adulto, eres 100% responsable de arreglarlo, de sanarlo, de transformarlo, de trascenderlo, de repetirlo ya nunca. ¿Me explico? No eres culpable, pero sí responsable de tomar las riendas. Y más ahora que estás aquí, estás oyendo esta plática que te hace responsable, un responsable feliz. La que sigue es: nadie puede volver atrás y empezar de nuevo. Empezar hoy y crear. Nadie puede volver atrás y empezar de nuevo. Es que no veo. Pero cualquiera puede empezar hoy y crear un nuevo final. La que sigue, bueno, anterior, es la anterior, gracias. Es decir, si hoy fuera el final de tu vida, ¿cómo te gustaría escribirlo? ¿Cómo te gustaría que fuera el final de tu vida, o el día de hoy? ¿Qué quisieras hacer? Si hoy dijeras tú, hasta aquí llego, yo ya no quiero más, ¿con qué te hubieras quedado? ¿Con qué te hubieras en el tintero? Esto no lo pude hacer, esto lo hubiera querido hacer y no lo hice. ¿Con qué? ¿Qué hubiera sido? Entonces, acepta el reto, acepta que hoy, si no quieres morirte, porque yo creo que nadie quiere morirse, ¿verdad? Nadie. Si hoy no quieres morirte, entonces puedes empezar a crear un nuevo final. ¿Y qué necesitamos hacer? Miren, hay una historia que a mí me encanta mucho, que me recordaron hace poco, de un predicador católico que es excelente y que esa historia me encanta. Ya se me había olvidado, pero queda hoy perfectísima, porque es una historia que nos contaba, que es real, que pasó en una ciudad de Centroamérica, en la que un automovilista iba en su coche, iba manejando, y de repente pues alguien se le atravesó y lo atropelló, es decir, le dio con el cofre. La persona, el muchacho, salió volando, él nada más lo vio, y cuando volteó, el del coche, en lugar de pararse, lo que hizo fue acelerar. Dijo, ahí nos vemos. ¿Por qué? Pues obviamente es por lo que decíamos hace rato. ¿Por qué respondió así? No sé, pero así respondió. Él no se detuvo, él se fue en su carro, y entonces algunas cuadras adelante, él veía que algunas gentes le hacían que se parara, y decían, ¿cómo saben que atropellé a alguien? Y todos le hacían que se parara, y él no se paraba porque llevaba un miedo y una adrenalina muy profunda, y seguía adelante y adelante y adelante, y la gente le decía, párate, y él no se paraba. ¿Por qué? Pues que te llevaba una adrenalina de miedo muy fuerte. Cuando pensó que él estaba salvo, entonces se paró y dijo, bueno, aquí ya no me va a ganar la policía. Y fue a ver el cofre, a ver cómo había quedado. Obviamente pues el impacto estaba ahí, pero la sorpresa mayor fue cuando se fue atrás del coche y descubrió que llevaba enganchado al muchacho que había atropellado. Es decir, el muchacho lo atropelló, dio de vueltas y cayó atrás y se enganchó en la parte trasera, y el otro corriendo en el carro y él destrozándolo poco a poco. Imagínense el espectáculo cuando llegó y vio
a ese hombre. Es decir, si se hubiera detenido a tiempo, hubiera otra cosa pasado quizá. Se hubiera salvado quizá el muchacho, pero siguió adelante y eso hizo que lo destrozara. ¿Por qué les cuento esto? Porque viene a colación también para nosotros. Porque hoy les digo, ¿qué tal si te detienes hoy? ¿Qué tal si detienes el carro de tu vida el día de hoy? Y te paras y te detienes para revisar tu vehículo emocionalmente, corporalmente, socialmente, para ver si lo que está pasando en tu vida vale la pena, si lo que está pasando en la vida te hace feliz en este momento. ¿Por qué no te detienes ahora para poder saber si cambias algo o si vas bien? Y si cambias algo, lo cambias y listo. Porque no vaya a ser que sigas caminando y que después tengas que recoger los pedazos que quedan de ti. Que tengas que recoger lo último que ya quede, que ya no pueda arreglarse nada. ¿Qué tal si hoy te detienes? ¿Qué tal si hoy es el día para decir, voy a revisar mi vida para ver qué puedo arreglar, qué puedo hacer mejor, qué puedo cambiar, qué puedo trascender, qué puedo renovar, dónde puedo incidir para que mi historia se escriba de otra forma? Esa es la invitación que les hago. Hace 8 días, la siguiente, es decir, también hablábamos de 2 cosas, es párate hoy, detente hoy. Y la segunda, decíamos hace 8 días, vamos a empezar a hacer algo que es importante, a conectarnos con el corazón. La pregunta que yo les hago es, ¿todos ustedes se han conectado con su corazón alguna vez? Alguien me decía, pero ¿cómo es eso? Dime por favor, porque no puedo entenderlo. Todavía alguien más me decía, y siempre lo traigo a colación porque es importante, me causa mucha ternura, era un varón, y me decía, no César, no. A mí mejor dime que me vaya yo a las ruinas de Teotihuacán, a la pirámide del Sol si quieres, dime que suba 20 veces y que las baje y que con eso me voy a componer, pero no me digas que me ame, porque ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de amarse? ¿Cómo es eso de conectarse con el corazón? ¿Cómo es eso? ¿Dónde lo enseñan? ¿En qué revista? ¿Dónde está eso? Y yo le decía, te aseguro que yo también voy caminando y voy descubriendo cosas. No tengo la clave porque es un camino personal. Conectarte con tu corazón es un camino que no puede ser igual al mío, que al tuyo. Todos tenemos una forma diferente de descubrir a nuestro corazón, pero ahí está el corazón, que te está diciendo lo que hay que hacer. ¿Y saben contra quién lucha? ¿Contra quién creen? Contra la mente que razona, contra nuestra razón que nos dice, por ahí no, es muy arriesgado. ¿Qué tal si no sale? ¿Qué tal si nos corren? ¿Qué tal si después te dejan? ¿Qué tal si? Por ahí no nos vayamos, porque es muy arriesgado, es muy peligroso. Cuando no estamos dispuestos a trabajar con el corazón, le escuchamos a nuestra mente y siempre va a haber cosas que te digan, esto no vamos, porque es peligroso. No vamos, no lo hagamos porque es riesgoso, porque quién sabe si vaya a salir. ¿Les ha pasado en su vida alguna vez? ¿Podrían tener algún recuerdo hoy de algunas cosas que no decidieron hacer porque pensaban que pues podía ser que no funcionara? Y hoy dicen, hubiera yo tomado esa decisión. Sí me latía, sí sentía que iba por ahí, pero decidí que mejor no. ¿Les ha pasado? Como una persona de Miami, un muchacho, y si me llega a ver aquí porque me están grabando, si le llegara de aquí le doy un saludo y un abrazo muy fuerte, y me decía, César, es que yo el día de mi boda cancelé y no fui. Ya estaba la novia, ya estaba el banquete, ya estaba todo y no fui, no me presenté. Y yo le decía, wow, o sea, qué fuerza, o sea, qué cosa. ¿Y cómo es que sigues vivo? Cuéntame.
¿cómo es que pudiste hacer eso? Bueno, pues prácticamente tuvo que huir de la ciudad de Miami unos días, unas semanas, para que todo se calmara, porque la situación era muy complicada, ¿no? Obviamente a nadie le gusta que lo dejen plantado en ese tipo de cosas, o a alguien le gustaría que nadie lo... Sin embargo, él lo hizo. Lamentablemente después se dio cuenta que lo hizo por un conflicto emocional, no lo hizo porque no quería casarse con ella, sino porque tenía una atadura muy profunda y muy fuerte que le impedía. Cuando lo descubrimos, dijo: Santa Madre de Dios, lo que hice. Digo, bueno, no te juzgues, porque ¿quién tiene la culpa? Nadie. Si encontramos la historia que hace el clic, que hace que se venga haciendo la historia. Nadie tiene la culpa, no te juzgues. No te culpes, porque si te culpas, ¿sabes qué estás haciendo? Que vivas la misma experiencia la próxima vez. La culpa, eso es lo que hace. Pone la plataforma para que cada vez que te enjuicies, yo viva la experiencia de nuevo. Cada vez que me enjuicio, hago que se repita esa historia que no me gusta. Por eso no debemos juzgarnos, sino decir: estoy viviendo la repetición de mi vida y punto. Entonces, acepta con el corazón. ¿Cómo acepto con el corazón? Hace 8 días les decía, y veíamos una historia muy hermosa. Es que la quiero repetir porque me encantó, no por otra cosa, sino porque me gustó mucho. Es una historia que ahorita te subo. Es que yo no veo de aquí. Yo suelo ser bastante distraído. Cuando tenía mi primer consultorio, muy frecuentemente olvidaba las llaves y entonces llegaba a la puerta y me daba cuenta de que había olvidado el llavero en mi casa. Esto generaba un problema, porque tenía que ir al cerrajero, pedirle que me abriera, hacer un duplicado de la llave. Era toda una historia. La segunda vez que me pasó, decidí furioso que no podía pasarme más, así que puse un cartelito en el parabrisas del auto que decía llaves. Me subía al auto, veía el cartelito y entraba de nuevo en mi casa y me llevaba las llaves. Funcionó muy bien las primeras 4 semanas, hasta que me acostumbré al cartelito. Cuando te acostumbras al cartelito, ya no lo ves más. Un día olvidé las llaves otra vez, así que le pedí a mi esposa que me hiciera acordar de las llaves. Todas las mañanas ella me decía: ¿llevas las llaves? Pero el día que ella se olvidó, yo me olvidé y, por supuesto, le eché la culpa a ella. Pero de todas maneras tuve que pagar el cerrajero. Un día me di cuenta de que indudablemente no había manera, que yo era un despistado y de que de vez en cuando me iba a olvidar de las llaves. Por lo tanto, hice una cosa muy distinta a todas las anteriores. Hice varias copias de las llaves y le di una al portero, una al heladero de la esquina, que era amigo mío, una a un colega que tenía el consultorio a 5 cuadras. Enganché una de las llaves del auto y me eché con una suelta. Tenía 5 copias rondando por ahí. Este relato tendría una de gracioso si no fuera porque a partir de ese día nunca más olvidé las llaves. Todavía hoy el portero del departamento de la calle Serrano, cuando me ve, me dice: no sé para qué me dio esta llave si nunca la usó. La teoría y paradoja del cambio dice que solamente se puede cambiar algo cuando uno deja de pelearse con eso. Gracias. Sí, se entendió. Es una persona, es un cuento de Jorge Bucay, es
Siempre pierdo las llaves, siempre olvido las llaves, nunca sé dónde está, pero siempre trato de decir, ahora sí me voy a acordar, ahora sí me acuerdo, y ponía una aquí y pongo una allá, y se me viene olvidando hasta que con su esposa es, con tú me vas a ayudar, y cuando se le olvida a la esposa, se le olvida, hasta que el día que dijo, a ver, las llaves se me olvidan, y le empezó a dar llaves a todos, a ver, a ti por si se me olvida, al heladero, al de la esquina, entonces dijo, ya, aunque las olvide voy a tener quien me ayude. Y ese día dice, jamás se me olvidaron las llaves. ¿Por qué? Porque dejó de pelearse con eso, porque lo aceptó con el corazón. Entonces, la anterior, no la que sigue, sino la anterior, es acepta con el corazón. Los que saben, los que vieron esa película, recuerdan por qué es acepta con el corazón. A ver si saben la clave, es acepta con el corazón. Que lo que estás viviendo ahora quizá no te está gustando, acéptalo. Que hay alguna parte de tu vida que podrías cambiar, acéptalo. Que a lo mejor un familiar, un amigo, un primo, que tu situación social, que tu situación económica, que tu situación laboral, que tu situación de matrimonio, que tu situación entre tus hermanos, con tus hijos, quizá no es la óptima, acéptalo. No te pelees con eso, acéptalo. ¿Qué tal si lo aceptas? Si ya has peleado tanto tiempo y no ha funcionado, ¿qué tal si le damos la vuelta y con el corazón dice, esta es mi realidad y no la voy a cambiar por el momento, voy a seguir así y que pase lo que pase? ¿Saben qué va a pasar a continuación cuando pasa eso? Que alguien más grande toma a cargo su vida y empieza a resolverlo. Para mí es Dios, para muchos será la divinidad quizá, pero alguien toma las riendas, alguien que está esperando que si le das chance, él tiene la posibilidad de saber qué es lo correcto, y tú mientras aceptas que estás viviendo una realidad que no te está gustando, la aceptas y la sueltas, completamente la aceptas. Cuando lo haces, aparece la solución inmediatamente. Pruébalo. No te digo aquí que me escuches, no me escuches, es más, ni me creas, hazlo, pero hazlo hoy, prueba esto, algo que no me está gustando lo suelto y verás que se resuelve pronto o se te da la solución en pocos días. Suéltala y confía, como el de las llaves que aceptó, que perdía las llaves y dio varias copias, punto. Y lo segundo es eso. Lo siguiente es escucha y decide con tu corazón y dale con lo mismo con el corazón, ¿verdad? Y dale con lo mismo, porque no hay otra forma de solucionarlo. Porque si hasta el día de hoy has pensado todas las decisiones de tu vida con la mente, es decir, me iré para allá, me iré para acá, subo, bajo, ¿cómo le hago? Y tratas y calculas y piensas y tratas de ver si sí o si no. ¿Por qué hoy no decides con el corazón? Escuchas y decides con el corazón. Y la pregunta es, ¿y cómo voy a saber qué es con el corazón? ¿Sabes? Hay una forma infalible de saber que estás decidiendo con el corazón. Cuando la decisión que tomes te da paz. Si la decisión que estás tomando te da paz, entonces quiere decir que es con el corazón. Si no te da paz, stop. Eso no es del corazón. Mejor detente y voltea a ver que sí tienes con el corazón. Porque el corazón está conectado con nuestro cerebro inconsciente y está conectado directamente con Dios. Y cuando decides con el corazón, ni siquiera Dios se puede oponer, porque Él mismo te da esa idea. Entonces, no tomes ninguna decisión si no es con el corazón para reescribir tu historia. Y si te da paz cuando la hayas tomado, síguele, porque es lo correcto. Y ahí empiezas a reescribir tu historia. La que sigue dice, incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle, ¿verdad? Es decir, si no voltearas cuando vas a cruzar, estarías
con la posibilidad de que te atropellaran. Hasta ahí tú tienes que elegir tu destino. Todo se trata de elegir, porque cuando tú vas a cruzar la calle, volteas y dices, ¿se puede? Sí, me da paz porque no viene nadie, pasas. No me da paz porque viene muy rápido, te quedas. ¿A poco no? Estamos decidiendo con el corazón y nos da paz y está bien. Si eso lo hacemos en decisiones tan pequeñas, imagínense las decisiones más grandes y no va a resultar. Entonces, la que sigue es, esto me gusta mucho, dice, es una historia de Winston Churchill, que es un estadista de Inglaterra. En la Segunda Guerra Mundial, él cuando lo nombraron primer ministro y estaba la Segunda Guerra Mundial con Hitler, él dijo, no vamos a pactar nada con nadie, vamos a pelear hasta luchar y a ver quién gana. Y todo el mundo se le vino encima, incluso el rey, y le dijo, oye, pero ¿cómo? Vamos a pelear, vamos a perder, estamos destinados a perder. No, ¿por qué tendríamos que estar destinados a perder? Vamos a pelear. Y la famosa imagen de Winston Churchill es esta, ¿qué significa? La victoria, la V de la victoria, decía. Pero llegó un momento en que era tanta la presión que tenía y que lo iban a sustituir, que dijo, que empezó a dudar, dijo, no, creo que sí, creo que mejor hay que pactar la paz, porque esto creo que no va bien. Y entonces empezó a titubear, y cuando empezaba a escribir sus discursos, porque él hacía discursos muy elocuentes que llegaban al corazón, pero cuando empezó a debatirse entre si sí o si no, empezó él a no poder escribir. ¿Qué vamos a hacer? Y le dijo, no, pues yo creo que vamos a pactar con la paz. Y le dijo, pero si tú me dijiste que íbamos a pelear, y dices que todo el mundo me dice que es mejor pelear, que es mejor pactar la paz. Y entonces el rey le dijo, te doy un consejo, te voy a dar un solo consejo, ves a la calle y pregúntale a la gente si lo que quiere es la paz o quiere que peleemos. Y él se baja de un coche, se baja al metro de Londres, y entonces cuando todo el mundo lo ve, como que el primer ministro está en el metro, entonces reúne a la gente en el metro y le dice, oigan, tengo una duda, yo no sé qué hacer, estamos en guerra, los alemanes están a punto de darnos en la torre, pero la pregunta es, ¿nos rendimos y hacemos las paces y lo que digan ellos, o peleamos? Y todos dijeron, perdón, peleamos. ¿Por qué vamos a rendirnos? Vamos a pelear, seguros. Y una niña le dice, sí, peleemos. Y cuando voltea a ver a la niña, se pone a llorar él, porque descubrió que se estaba haciendo infiel a sí mismo, y esa niña le estaba recordando lo que su corazón tenía desde el principio. Cuando salió de ese metro, Churchill fue con la firme intención de decir, no nos vamos a rendir, vamos a pelear, y si es necesario, vamos a morirnos para defender este lugar. Y todos, absolutamente todos, lo apoyaron. Y la historia, ya todos la sabemos, lo que se dio, ¿verdad? Porque todos la sabemos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y fue una historia de éxito. ¿Por qué? Porque ese hombre usó su corazón, y aunque todo el mundo estaba en contra suya, él no dejó de usar el corazón. Y así triunfó. Bueno, él llevó a su nación al triunfo también. Esa es una fuerza. Por eso dice, las naciones que se caen peleando se levantan, y las que se rinden mansamente se mueren. Lucha, yo te digo, pelea, yo te digo, no permitas que la vida te lleve como el mar, que te diga, pues a ver dónde me lleva, a qué orilla me lleva. Pelea por lo que quieres. Observa en tu corazón qué quiere y trabaja, qué quieres, y trabaja para lograrlo. Lo más que se puede hacer, lo más que puede ocurrir, ¿sabes qué es? Que no pase nada. Eso es lo más que puede pasar. Pero lo mejor que pueda pasar es que cambie tu historia. Que cambie tu historia positivamente.
Yo he tenido muchos cambios, como les digo, en mi vida, de inflexión. En el 2002 fue uno de ellos, y he tenido muchísimos puntos de inflexiones, pero el más fuerte quizá es cuando tuve que tomar la decisión de jubilarme de mi empleo donde yo estaba, porque yo esto apenas lo descubrí hace algunos años por una situación especial que vivimos en familia. Pero cuando yo decidí jubilarme, mi jefe me decía, quédate. Bueno, está bien, quédate, me decía, quédate porque te necesito. Yo le decía, ¿qué pasó? Si se entera mi esposa. Bueno, ese es el chiste, ¿no? Me decía, quédate porque es importante que te quedes. Y yo le decía, no, me voy, porque ya cumplí mi ciclo, porque ya no siento mi corazón que esté aquí, ya quiero trascender, ya no quiero estar aquí. Está bien, me dice, jubílate y yo te contrato externamente y así ya tienes 2 sueldos. No me jubilo, sí me jubilo y no me quedo. Le agradezco mucho, pero no está en mi corazón ya quedarme, ya no quiero quedarme. Y mis compañeros obviamente me decían, pero ¿cómo es posible que te vas a jubilar tan jovencito? No, ¿cómo te vas a jubilar? Si todavía, digo, yo tengo 53 años y podría haber estado ahí otros 20 años. Obviamente, y quiero decirles que cuando se jubilan en donde yo estoy trabajando, nos reducen el sueldo a la mitad. O sea, y donde estamos trabajando, bueno, yo tenía un buen sueldo, muy buen sueldo que me permitía vivir muy bien, tranquilamente, con buenas prestaciones, con muchas cosas que me hacían bien, pero yo dije, hasta aquí, porque ya no está en mi corazón seguir. Sí, la economía, pero no me va a detener eso porque yo necesito seguir mi corazón. Y entonces, bueno, yo hacía burla con mis compañeros porque como no entendían que yo a lo que me iba a dedicar, porque todos somos varones y los varones a veces somos así como que, ¿no? Les decía, es que voy a ser stripper. Te doy mi tarjeta por si necesitas. Y ya se reían y ya como que la tensión se calmaba un poco porque de verdad me cansaban, casi me decían, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? No porque no querían que me fuera, sino porque si yo me iba, porque ya no estaba en mi corazón estar ahí, a ellos, a muchos de ellos, también les movía en el corazón decir, quizá yo también ya no quiero estar aquí y me obligo a estar aquí. Entonces si yo me iba, era un reto también para ellos, por supuesto, siempre es así. Pero yo decidí salirme y estar aquí, como estoy aquí hoy, haciendo lo que me gusta. Le decía a mi esposa en la mañana, hoy voy con el corazón, no voy con otra cosa. Y con el corazón, pues me voy a entregar porque esa es la mejor forma de que los demás puedan entenderme. Mis palabras, todo lo que yo les he dicho hasta el día de hoy, hasta este momento, les aseguro que no les ha llegado a nada, a nadie. Pero mi corazón, por esta vibración, sí les está llegando el mensaje a su inconsciente. Está llegando y está haciendo lo que tiene que hacer en cada uno. Así que vayamos, caminemos, cambiemos, conectémonos con el corazón. No sé cuál es la que sigue, pero la que sigue. Bueno, dice, al escribir la historia, deja de tu vida, no dejes que nadie más sostenga el lápiz. Bueno, esto le quería contar porque hace un año, precisamente hace un año, yo estaba trabajando para el sueño de una persona. Estaba trabajando para que alguien cumpliera su sueño. Estaba trabajando fuertemente para cumplir el sueño de otro y lo cumplió, pero a costa mío, de mi cansancio, de mi estrés, y sí, está feliz ahora, pero yo dije, yo no voy a volver jamás a trabajar por el sueño de otro, voy a trabajar por mi sueño. La que sigue es, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Así yo pasé 30 años, pero más hace un año que estaba yo terminando, yo lo vi claramente, estoy trabajando por el sueño de alguien más. Trabaja por tus sueños, camina, échale ganas. Todo está a tu favor, te lo aseguro que todo está a tu favor. Solo está que empieces, que des el primer paso. ¿Cuál?
el que tengas que dar, el que tu corazón te diga y te dé paz. Punto. Y si tienes dudas, aquí estamos para ayudar. La que sigue, bueno, eso es todo, síguele. Si quieres construir una historia nueva, míranos a mí, mis hijos, mi esposa. Yo siempre les digo, mis hijos, a ellos están aquí, me alegro mucho y yo los admiro. Ellos, y perdónenme que lo voy a decir delante de todos y a las cámaras, a ellos los expulsaron de la secundaria. Tenían una historia, un final muy diferente. Pero cuando nosotros empezamos a ver todo esto y empezamos a trabajar, entonces la vida de mi familia empezó a cambiar. Hoy mi hijo, el menor, es licenciado en matemáticas, da clases en varias prepas, en la universidad, y está feliz en dar clases de matemáticas. Y mi segundo hijo, acabamos de ir por su reconocimiento laudatorio a la universidad. Es decir, de una historia dolorosa, de un triste final, hemos podido hacer una historia nueva. Se puede. Todo está a tu favor, incluso Dios. Así que caminemos porque vamos juntos. Nadie va solo, vamos juntos. Si quieres un milagro, entonces sé tú el milagro. Gracias. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Estamos para servirles. Mi esposo y yo damos sesiones o acompañamientos de Bioneuroemoción y Psyche. Quien guste, tenemos una tarjeta o es aquí en la Sexta de Juárez. Les agradecemos mucho. El Mercado Vivo también está muy agradecido. Tenemos varias cosas muy ricas allá arriba. Laura ahorita viene para acá a comentarles. Y nos pueden encontrar en Facebook. La página se llama Sé tú el milagro. Las dejo con Laura.